Isabel Marco, bienvenida. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Nave Podcast, el podcast que hacemos aquí en la sala La Nave, donde funciona el estudio La Cafetera Atómica, con Aragón Musical. Mi nombre es Nico Casinelli, estoy con Sergio Falsés y con David Chapín. ¿Qué tal? Hola, aquí estamos. Celebrando con otro podcast ese 25 aniversario de los premios de la música aragonesa con alguien que ha recibido el premio y ha actuado incluso en alguna gala. Sí, ¿Verdad? hablamos de Isabel Marco, que además es una de esas heroínas que se recorre Aragón de concierto en concierto. Ha tenido años muy buenos diría que de más de 100 conciertos. Por tanto, hay que saber mucho de ella y cómo lo hace y cómo lo compagina y cuál es el futuro, ¿no? Sí, alguien que vive de la música. ¿Sí? Es así, que nadie se piense que aquí la gente hace música para pasárselo bien. Es que además de eso, de pasárselo bien... Bueno, sí, hace música para pasársela Claro, bien, claro. Sergio. Si no, no te buscarías ese trabajo. Claro, pero no. Bueno, yo trabajo y no me lo paso tan bien, ¿eh? En el A mío. ver, Bueno, Isabel pero- Marco lo hace solo por el dinero, que no le gusta nada Pero tocar. con lo mal que se paga la música no vas a elegir trabajar de músico si no te Efectivamente. gusta. Que es que además Sí. Isabel Marco hay que decir que ella era profesora, Sí. con su plaza además, maestra, y decidió dejarlo y a la música, por ello, ¿sabes? Y a recorrer a tocar por los Aragón, escenarios. literalmente, porque recorre un montón de pueblecitos que a lo mejor sería impensable tener un concierto, porque tiene varios formatos y hay poblaciones que ni siquiera piensan en un concierto grande, ¿no? Y ella tiene una opción o varias opciones de poder adaptarse al lugar y lo ha hecho muy bien durante incluso los años de la pandemia. Y que su modelo de vida es lo rural. Ella vive en un pueblo muy pequeñito y le gusta tocar en pueblos pequeñitos porque se ha criado también en pueblos pequeñitos, diferentes pueblos, pero siempre le ha gustado pues algo que ella lleva también en sus letras y lleva en sus espectáculos. Sí, es interesante, sobresaliente esa combinación, ¿no? Una chica, una mujer que empieza una carrera completamente individual, que se desprende de un proyecto que estaba antes liderado por chicos y luego ella surge con una individualidad, con una voz propia, aparte con una propuesta que también es original porque se basa no tanto en orbitar alrededor de las urbes y de las ciudades como pasa siempre con el rock y todas estas cosas, sino de contar su historia, de explorar esta cosa rural. La verdad que es una historia singular. Yo creo que es sobre todo para las chicas, las mujeres que nos están escuchando, me parece que es una historia inspiradora. Tal cual, sí. Así que bueno, Isabel Marco. Oye, que no sé si hasta qué punto no haces giras, sino que vives tocando. No sé, porque claro, hay que hablar siempre Pues de sí. giras, pero hay gente, y que me parece además muchísimo mérito el vivir tocando, cuando tiene familia además y todo, ¿no? Y sin embargo esa vida es como que es tu vida y con todas las consecuencias a por ella, ¿no? Bueno, y hay que decir también que encima tú tienes tu trabajo fijo tal cual, ¿no? Que has decidido que no, que tú quieres tocar. Sí, hace ya, yo creo que este es el tercer curso que ya no... Digo curso porque era maestra Ujú. y yo creo que este es el tercer curso que ya no trabajo en la escuela y ya estoy dedicada únicamente a la música y me encanta y lo que dices es una gira constante y continua. No se sabe muy bien dónde acaba una y dónde empieza la del siguiente disco. En realidad el único parón ha sido por fuerza mayor, que fue el que nos trajo la pandemia. Y el resto del tiempo pues se sigue contando y se fusionan un poco el final de una con el principio de la otra. Un parón que no fue tanto porque Bueno, ese año creo que fuiste distinguida o fuiste noticia porque en algún tipo de estadística que alguien hizo, fuiste Sí. la artista española con más shows en vivo registrados. sí, porque en cuanto se abrió un pequeño resquicio, pues en esa ranura que se abrió allí me metí. Ya sabes que había muchas condiciones, ¿no?, sanitarias que tenían que ser pues con las sillas separadas, la gente sentada, todos con mascarilla. Pues sí, el acústico en el que yo iba, que llevaba, o bien iba yo sola con la guitarra o con teclado, un pianista y teclado, pues daba mucho pie a que se cumpliesen esas características, que pudiese hacerse el concierto sin mucho cambio con respecto a lo que se venía haciendo, ¿no? La gente normalmente en los acústicos estaba sentada, en esto estaba sentada pero separada, con sus mascarillas y tal. Entraba menos gente, evidentemente, pero también éramos pocas personas en el escenario
en fin, que cumplíamos bien esas características. Entonces, en cuanto empezó a abrirse un poco esa brecha de se pueden hacer cositas con estas características, pues ahí metí la cabeza y hice bastantes conciertos, sí. Isabel, tienes, por lo que entiendo, ya más de 20 años de recorrido, por no decirle carrera o como la quieras llamar, desde que estabas con tu grupo original y luego como solista, como artista solista. En todos estos años, uno obviamente siempre empieza con la autoproducción, y ahora que nos cuentas que estás todo el tiempo de gira, ¿tienes alguna estructura? ¿Cómo organizas eso? ¿Tienes representantes? ¿Trabajas dentro de la industria? Eso creo que les puede interesar a la gente que nos está escuchando, que muchos son músicos. Yo creo que este podcast va a ser de interés sobre todo para los músicos de la región. Y a nosotros nos interesa que nos cuenten esa historia, ¿no? Porque sabemos mucho de los artistas quizás así súper consagrados y que están al frente de la industria. Tenemos biografías, tenemos historias, pero la gente que está en nuestro mismo espacio y logra construir un camino propio. ¿Cómo fue ese proceso hasta llegar a este punto de tocar tantas veces? Más allá de la calidad de tu arte, que obviamente la merecerá, pero esa construcción de una agenda, de un proceso, ¿cómo fue? Bueno, pues todo surge hace mucho tiempo, ¿no? Yo cuando trabajábamos, cuando estaba en Insolencia, que es mi anterior proyecto, en el que estuve durante muchos años, yo creo que desde el año 2000, si no me equivoco, bueno, ahí ya empezamos a hacer las cosas, empezamos a trabajar con una agencia, pero digamos que no estábamos contentos. Y decidimos pues tomar las riendas de lo nuestro, ¿no? Y es cuando nace Carcajada Records, que digamos es la discográfica barra un poco para todo que empleamos para sacar nuestros discos y mover nuestras giras, pero en realidad éramos nosotros mismos. Sobre todo Daniel Sancet, que era el alma mater de todo el proyecto. Hablas de Daniel Sancet y me gusta mucho que saques ese nombre, porque creo que hay mucha gente con talento como tú, no sé si tanto o diferente, no vamos a empezar a comparar, que no ha sabido moverse bien. Daniel Sancet cree en Isabel Marco por encima de todas las cosas. Sí, es así. O sea, sí. Creo que a alguien con talento le hace falta alguien que crea en su talento. Y sí. La verdad es que habéis hecho ahí un buen equipo, porque hablamos de alguien que cree en Isabel Marco. Yo diría que más que la propia Isabel Marco, que ya es decir, ¿eh? No, sí, lo dices bien, sí. No sé, me empuja más y cree en mi proyecto casi más que yo misma. Sí, es el que realmente es el que me empujó a que tenía que grabar las canciones que tenía yo en casa. El que me animó a decir, tienes que grabarlas en un disco, vamos a hacer un disco, venga, va, anímate. ¿Cómo fue cómo empezó esta relación profesional con esta persona? Pues empieza desde en la universidad, sí. Yo lo conocí a través de un primo mío que venía desde Barbastro a estudiar Historia, aquí a la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, y vivía en casa conmigo y con mi familia, porque, bueno, pues había sitio, pues bienvenido sea. Íbamos juntos a la universidad y Daniel Sancet también estudiaba Historia y pues se conocieron, se hicieron buenas migas y yo lo conocí a través de él. Somos familia numerosa, así que donde comían 6, comían 7, así que sí que bien. Y bueno, íbamos juntos, mi primo me llevaba, me evitaba muchos viajes en autobús, lo cual era maravilloso. Y bueno, allí lo conocí a Dani. También nos vimos en muchos conciertos, compartíamos gustos musicales además. Y bueno, pues a partir de ahí surgió una relación. Yo sabía que tenían el grupo Insolencia, fue entonces cuando también entré, al principio solo a grabar unos coros, en aquel primer disco maqueta que grabaron, y después ya me quedé allí en Insolencia y fue donde, bueno, pues ya pues esa relación ya creció y hasta hoy, ¿no? Y ahí fue donde
se dieron cuenta de tu talento, ¿no? Porque ahí donde entraste, como que el que dice, sí, haz eso, Sí. aquí algunas cositas. Bueno, terminaste siendo el alma de Insolencia al final, ¿eh? O sea, yo me acuerdo, y de hecho Isabel Marco un poco ha sido para mí ha sido un poco el Insolencia 2.0, ¿no? Quiero decir que en Isabel Marco también se ve todo lo aprendido anteriormente. Bueno, yo no lo sé, yo no lo había pensado tampoco nunca. Para mí el alma mater de Insolencia siempre había sido Dani. Yo para mí ha habido dos y tú has sido una de las almas. Gracias. Porque Daniel fue el almas y digamos el primer alma que hubo ahí y bueno, pues fue un grupo con dos almas, ¿no? Yo sé que creo que fuiste ese alma, pero que no es una cosa que tienes que ver tú, yo creo que es la gente la que percibimos, ¿no? Y de repente vimos ahí como que había un avance importante y porque Isabel Marco estaba allí, ¿no? Y estaba cada vez más presente, ¿no? En Insolencia, ¿no? Sí, bueno, pues al principio, como te decía, entré a hacer unos coros y luego ya me quedé. Al principio solo voces, luego pues me animé a coger la guitarra, me ayudaba también, ¿no? A estar en el escenario, yo creo, porque soy una persona bastante tímida. Y bueno, pues me gustó, la verdad, mucho la experiencia. Hicimos cosas muy chulas. O sea, Dani al día de hoy, no existiendo más el grupo de Insolencia, funciona como si fuera tu manager o tu agente o tu... Funciona como mi manager, es mi manager. Tu road manager. Y de todo. Es mi todo. O sea, qué interesante. O sea, entras a un grupo en que hay un liderazgo, encontrás un espacio desde quizás el fusible más fusible que hay en una banda, que puede ser un coreuta, un corista o una corista, vas ganando espacio y al final la persona que lidera ese grupo es la persona que hoy motoriza tu carrera, te ayuda a motorizar tu carrera. Sí, a ver, en Insolencia... Como resumen, sí. Sí, es que en Insolencia también era él. O sea, en el anterior proyecto también era él. Bueno, pero cuando estás al frente hay un incentivo diferente. Es una historia de una relación evidentemente muy sana entre ustedes. Sí. Es una relación muy sana, menos mal. Porque compartimos todo, compartimos vida, compartimos hijo. O sea, es una relación plena y total. Y sí, surgió en Insolencia y ya te digo, o sea, Insolencia funcionaba porque él quería que funcionase. Uh-huh. Él es una persona muy terca y quería que Insolencia tirase para adelante y si no hubiese estado él, pues probablemente ni hubiésemos quedado a ensayar. Claro. En los grupos suele haber al menos uno, o quizás dos, o quien sea, pero siempre hay gente que tira más del carro, ¿no? Él es la persona que tiraba del carro constantemente. Yo sí, a ver, yo digamos que era la siguiente que tenía más interés, ¿no? Luego las cosas, pues bueno, se diluyen y cada cual tenía su proyecto de vida. Son cosas que al final pues pasan, ¿no? En un grupo de amigos que, bueno, pues después pues todo quedó diluido, a pesar de que hicimos cosas muy guapas, hicimos cosas muy bonitas. Pero después sí, pues bueno, cuando Dani me insiste en que yo grabe esas canciones que yo tenía en casa de voz y guitarra acústica nada más, pues sí. Pues... Y cuando empiezas a grabar tu disco, ¿cómo es tu proceso en lo musical respecto a la que hoy se le llamaría la producción musical, lo que es lo arreglístico, la composición? Sí. ¿En qué punto le das el testigo a tus colaboradores, ¿no? Hay gente que empieza desde la canción, la letra, y va hasta el final y termina controlando el máster, más allá que colabore. ¿En qué parte del proceso controlas más y en qué parte confías en tus colaboradores? Pues mira, yo al principio... cuando todo empezó yo sabía que quería romper con todo lo que habíamos ido haciendo. Eran canciones que no encajaban realmente en el perfil de lo que había sido el proyecto anterior y quería que, pues eso, empezar, digamos, partir de cero, ¿no? No ir a grabar al mismo estudio donde grabábamos, buscar otro productor y en un principio sí que quería que viniese uno de los componentes de Insolencia a grabar guitarras. Pero después se vio que aquello no funcionaba bien. Yo elegí a Pablo Martínez de OVNI Studio en Asturias, en Bonielles, que es el cantante de Desacato. Elegí ese estudio porque lo conocía a él y lo elegí a él también como productor. Y le mandé mis canciones en plan maqueta, grabado en casa, así cutre. Y me dijo, hay que instrumentalizar esto un poco más.
no vas a grabar estas canciones solo así, con guitarra y voz, que era la idea que yo llevaba, hacer una cosa muy acústica. Y digo, pues ahora se me plantea la historia de buscar a ver qué personas van a grabar. Me dijo, no te preocupes que yo sé quién va a grabar, tengo las personas adecuadas, confía en mí. Yo, vale, confío plenamente en él. Y así fue, ¿no? Al principio fuimos y venía también a grabar uno de los guitarras de Insolencia, pero aquello no funcionó del todo bien porque las ideas que yo tenía no encajaban con las que él proponía. Y al final acabamos buscando también otro guitarra. Uh-huh. Y todo creció un poco rápidamente, o sea, todo fue como muy, muy rápido y muy fugaz. O sea, se formó un grupo de gente con el cual colaboraste como si fuera un grupo. Sí, en que había idas y vueltas, todo el mundo fue arreglando y al final el productor fue el que se encargó de la mezcla y el sí, la mezcla es de Pablo, sí. Y eso siguió, esa relación siguió adelante en los siguientes discos, porque estás por una cuarta publicación, un cuarto disco. Sí, sigo grabando, sigo trabajando con él. Ah, muy bien. Sí. Nos entendemos muy bien, hay cosas que casi no tenemos ni que hablarlas, que ya él sabe lo que yo quiero. Bueno, Asturias sale unas cuantas veces en todo lo que uno puede encontrar sobre Isabel Marco. En algún momento se menciona Asturias, o en las biografías, o en los títulos de las canciones. ¿Cuál es tu relación con Asturias? Bueno, pues tengo una relación laboral y familiar, ¿vale? En Asturias tengo familia política y voy mucho porque me gusta mucho la naturaleza y cuando estoy allí estoy viviendo en una aldea de casas diseminadas, está a 1,5 kilómetros de otra o a 3 o tal, ¿no? Entonces es un lugar que no tienes cobertura, vives completamente aislado del mundo y eso tiene su parte positiva y su parte negativa, que podríamos hablar, pero de cara a mí a concentrarme o pensar letras, canciones, me viene muy bien. Uh-huh. Me relajo mucho, me olvido de muchas cosas que no tienen que estar cuando estás trabajando, componiendo y me gusta mucho. Bueno, Asturias es precioso, no sé si habrás estado por aquí. Sí. Pero bueno, es precioso. Bueno, España tiene muchos lugares, muchos rincones. Sí, España tiene muchos rincones. Pero bueno, Asturias es uno de ellos. Y allí, bueno, pues a mí me sirve para estar muy a gusto. Y da la casualidad, pues bueno, que Pablo pues también es asturiano, trabajo muy bien allí con él. Y cuando tengo la suerte, pues eso, de que tengo casa allí cuando voy a trabajar, que no está relativamente lejos el estudio de la casa donde me quedo. Y bueno, pues a partir de ahí, pues claro, casi todos los músicos, aunque residen muchos en Madrid, son asturianos también, los que llevo con la banda completa en los Rock and Rollers, los que vienen a grabar al estudio. Y a partir de ahí también, pues bueno, los videoclips también los grabo con un director asturiano, que es Titi Muñoz. Así que un poco todo... Bueno, fluye ahí. Estamos celosos en Aragón y tal, hay que decirlo. En fin, claro, ya. En fin. Y aquí también tenemos estudios, ¿eh? Sí, ya lo sé, ya. Pero bueno, en cualquier caso, tú hablas con gente de Alcoriza, tú eres de Alcoriza, hablas con gente de Alagón, tú eres de Alagón, la gente de Zaragoza, no, esta chica es de Zaragoza. Vamos a ver, me gusta eso de ser de tantos sitios. Y de ninguno. Y de ninguno, ¿no? Es como Gardel, que los uruguayos dicen que es uruguayo, los franceses dicen que es francés. A ver, yo en realidad, mi pueblo es Alcoriza. O sea, es la casa donde yo crecí y va a ser mi casa siempre, ¿no? Luego hay sitios en los que pues me siento bien acogida, como puede ser Alagón, como puede ser Asturias, que me siento bien acogida. Pero a mí mi casa, digamos, el punto ese nostálgico, esa morriña que dicen los gallegos, ¿no? Esa para mí es en Alcoriza. Bueno, tu relación con el tema de digamos, rural, con el tema del pueblo, de lo que no está anclado a la gran ciudad, está todo el tiempo presente. Incluso es un rasgo que creo que tú también te encargas de difundir de tu música, de tu poética. ¿Cómo llegaste a eso? Porque me imagino que desde Insolencia hasta hoy tiene que haber un camino en el que en un punto tomaste ese tema como tuyo. ¿Cómo apareció en tu vida la necesidad de escribir sobre el pueblo? Bueno, cuando empiezo a escribir las canciones para mí, de mi proyecto, pues hablo de mí. Entonces, pues claro, yo no me voy a poner a escribir de Madrid o pues hablo de lo que me gusta. A mí me gusta vivir en un pueblo, las ciudades, pues he estado viviendo en Zaragoza, pero no me
No me gusta el movimiento de la ciudad. No hay mucho estrés para mí. Me gusta poder salir a la calle y decir que, bueno, sí, está a lo mejor el centro neurálgico del pueblo, donde hay mucha actividad, hay coches circulando, hay mucha gente con la que te paras a hablar más que en una ciudad, probablemente, ¿no? Que pillas los famosos capazos. Pero sé que si yo me alejo por el camino que hay detrás de mi casa, me voy al campo y estoy allí yo sola. Eso me gusta, poder tener eso. Pero esa vivencia que podría ser contemplativa, hay un punto en que también es reivindicativa. Tú dices, Sí, tú dices la voz de la España vaciada. Eso, te han llamado de esa me manera. han llamado, sí. Ana Blanco en el telediario de la 1, pues eso me puso ese adjetivo, ¿no? Esa etiqueta de la voz de la España rural o de la España vaciada que se decía entonces. Ahora lo de la España vaciada lo vamos dejando atrás porque parecía que remarcaba únicamente lo negativo de los pueblos, ¿no? Que se quedan vacíos. Ujú. Y sí que es verdad que hay mucho éxodo de personas que no pueden desarrollar sus proyectos en un pueblo porque las infraestructuras son menores, pues hay siempre muchas más dificultades de las que puedes encontrar en una ciudad donde tienes, pues eso, a mano te puedes tener cualquier servicio y cualquier cosa, ¿no? Pero las personas que decidimos quedarnos a vivir en un pueblo, pues queremos también un poco destacar que los pueblos pues son entes con vida, están vivos, ¿no? Y hay mucha riqueza y muchas ideas que surgen en los pueblos, quizá muchas de ellas con más originalidad por tener que superar ciertas trabas que a lo mejor no encuentras en un entorno urbano. Entonces, pues bueno, hay que reivindicar un poco todo eso, ¿no? Por una parte, luchar porque se acaben de limar esas o de encontrar esas soluciones a dificultades que consideramos que no tienen que estar. Medios, transporte público, por ejemplo, pues hay mucha gente mayor que a lo mejor no puede coger coche, que necesita autobús o que pare el tren en esa estación ya casi abandonada, ¿no? del pueblo, o que haya gente que se asiente y cree su proyecto de vida, ya sea una tienda, lo que sea, ¿no? Y esas cosas, esos temas van a parar a tus letras. En cierta manera sí, en cierto modo sí. A lo mejor no es directamente pon tu como un anuncio publicitario. Sí, ahí con una pancarta. Vente a vivir al pueblo. Pero vaya, sí. Que además tu cuarto disco se llama Soñando Alto. Sí. Y ese sueño siempre para un músico en España suele ser ir a Madrid, ¿no? He conseguido Madrid, vivo en Madrid, he conquistado Madrid, ¿no? Claro. A lo mejor el sueño alto es precisamente poder llevar tu carrera discográfica sin tener que pasar por Madrid, ¿no? Claro, a ver, para mí mi sueño es poder... O sea, en realidad yo ya estoy cumpliendo parte de mi sueño, ¿no? Yo estoy viviendo de la música y estoy feliz. Y donde quieres, claro. Y donde quiero. Y además con una identidad y una carrera solista que con una continuidad de más de 10 años Sí. es un triunfo en sí, digamos, Sí, ¿no? sí. Es un triunfo y un presente, no es un objetivo. Claro. Exactamente. Y me gusta poder decir que yo trabajo y defiendo que el trabajo se puede hacer desde un pueblo. Ujú. Que no hace falta irse a Madrid para trabajar. Sí que es verdad que a lo mejor dices, pues tengo que preparar, ahora saco disco y hay que ir a Madrid, pues a lo mejor para que te entrevisten ciertos medios, ¿no? Por ejemplo, para hacer promo para el disco. Pues bueno, pues me desplazo hasta allí, estoy el tiempo que necesito estar allí, pero después me vuelvo a mi casa. Es parte del trabajo. Es parte del trabajo. Sí, además que se puede hacer todo online. Ah, no, que ni siquiera tenía cobertura. Madre mía. Es que tiene cobertura, pero me imagino que internet tendrás. Internet tengo, sí. A ver, ahora estoy viviendo en Alagón y por suerte pues tenemos internet, tenemos fibra de no hace mucho, pero sí que, por ejemplo, he tenido dificultades para subir videoclips. He tenido que pedir ayuda a gente, amigos de Zaragoza. Oye, pues que llevo 4 o 5 intentos aquí para subir el videoclip y que no hay manera, se me queda colgado, tengo que volver a empezar. Esto es una ruina, claro. Te limita y es muy limitante, porque no puedes, al final es tu trabajo y no puedes llevarlo a cabo desde tu lugar de residencia. Que sepas que a la industria no le gusta a la gente como tú. ¿Verdad? Me parece que ya lo sé. Que además, volviendo a ese nombre, a Soñando Alto, ¿no? Cuando se saca un cuarto disco con ese nombre, se sabe de lo que se habla, ¿no?
porque vaya, que alguien quiera vivir de su sueño y lo consiga y sea un hecho, ¿no? Y con su familia y toda la pesca. Vaya, ¿no? Este nombre te refiere a ti algo en particular, soñando algo, ¿te estás refiriendo a algún sueño en particular? Pues mira, soñando alto es una frase que cogí de una biografía de Bruce Springsteen, Ajá. que bueno, pues en casa nos gusta mucho Bruce Springsteen y suena, y bueno, pues había una biografía en casa que yo leí y encontré esa frase. Y me sentí identificada, a lo mejor ya la había leído antes, ¿no? Pero te la encuentras en el momento, o sea que me tropecé con ella en el momento adecuado y oportuno para que me dijese, ahora mismo estoy aquí, ¿no? Estoy soñando alto. Creo que España le tiene que agradecer al mundo rural el rock que tiene. O sea, precisamente el rock, si algo se ha fraguado y se ha construido muy bien desde lo rural, ha sido precisamente ese rock del que tú has mamado de verdad, ¿no? Que ahora puede haber gente joven que se identifica con el reggaetón. Yo creo que el reggaetón no tiene por qué ser machista, aunque haya tantas canciones machistas y dicen cosas que a lo mejor nos gustan menos, igual que ha sucedido con el rap o con el rock. O con el rock también, o sea que... Pero cada uno al final se va a es algo nutrir social de lo que tenga, ¿no? Y yo creo que lo rural sí que es verdad que ha tenido mucho de folk, pero cuidadín con el rock, ¿no? Y lo que le tenemos que agradecer al mundo rural, a los que nos gusta el rock. Sí, es verdad que quizás se respiraba, bueno, yo, no sé, hablo desde mi experiencia vital, que quiere decir que sea todo así, ¿no? Pero sí que es verdad que en los pueblos parecía que se escuchaba más rock, o que encontrabas, no sé, cierto refugio o núcleo, siempre había un núcleo de... O sea, estaba el bar rockero, ¿no? Cierto. Que ahí es donde iba yo a apoyar el codo en la barra. A bailar reggaetón, ¿no? Ya lo he dicho. A cada uno nos toca lo que nos toca. Pero sí, ves, cuando hablas de rock y de entorno rural, yo pienso, por ejemplo, en Acero, ¿no? Que llevan toda la vida peleando también, ¿no? Por hacer su rock de pueblo desde el pueblo y fíjate, ¿no? Han tenido mucho eco en Aragón, han llenado en las plazas, en todas las fiestas y han hecho una carrera desde su rock de pueblo, ¿eh? Sí. O sea que, y desde la Codoñera, nada menos. Desde la que Codoñera. Es pequeñito, ¿eh? Sí. Y que cuando aparece la Codoñera, cuida que se habla de Acero, ¿eh? Que ya están identificados como la Codoñera Acero, ¿sabes? Sí. Son ya parte del ámbito de ese sitio, ¿no? Sí. Y desde ahí, sin tener que salir de ahí, pues son un referente, o sea que se puede conseguir, por supuesto. Todo es ponerse en esta vida. Isabel, en este último disco he visto que puede ser que te estás acercando un poquito más hacia la electrónica. Sí, perdón. Ya con el anterior había algunas canciones en las que decidí pues introducir cosas distintas, ¿no? Sonidos diferentes que le diesen un aire o una atmósfera diferente a las canciones. Me apetecía cambiar un poco, no estar haciendo siempre el mismo estilo de música. Aunque, a ver, ¿no? Siempre está ese pulso de rock que veníamos hablando, pues porque es a mí lo que me gusta y tal, ¿no? Pero me apetecía probar cosas nuevas que antes igual había sido demasiado talibán en rechazarlas desde un inicio. Y son cosas nuevas y al probar cosas nuevas pues te diviertes y te hacen gracia. Entonces, el que te divierte es un aliciente. Que te divierta algo es un aliciente, una motivación. Y cuando quise entrar a grabar Soñando Alto, quise recuperar esas atmósferas de... Digamos que el punto de partida es Hojas que se van, que es el tema del que te estoy hablando de mi anterior disco, Sin Domesticar. Y dije, quiero partir de este tema para a partir de ahí crecer hacia este. Bueno, pues que las canciones un poco respiren esa atmósfera que se creó en esa canción. Porque, no sé, por lo que sea, fue la que más me removió en ese momento y me apetecía seguir un poco creciendo ahí. Y a partir de ahí pues salieron pues estas canciones de Soñando Alto, ¿no? Con sus cositas. Hay algunas más clásicas y que están un poco más ancladas en lo que había sido Isabel Marco desde el principio, ¿no? Pues sí que hay una línea de...
Y esos continua. elementos que tú dices que empiezas a agregar, ¿cómo funcionan en el proceso de producción? ¿Vienes tú con la idea de decir, bueno, quiero poner este teclado aquí o este sonido con una referencia de un disco? ¿O tú vienes ya con un arreglo grabado? ¿Cómo es ese proceso tuyo? Si es una Pues decisión tuya de producción, ¿cómo llega finalmente al sonido? hay primero, yo trabajo en casa, primero compongo solamente con guitarra acústica y voz, y esas canciones las trabajo luego con Pablo en el estudio, hacemos una preproducción y ya le cuento un poco pues, qué cosas, ¿no? Porque yo no voy a ver, yo puedo pensar en cómo quiero que suene una batería, pero no voy a saber ejecutar eso, ¿no? No voy a poder ejecutar una batería tan guapa como la que va a poder tocar, por ejemplo, Adri, que es el batería en el que confío para grabar mis discos. No voy a tener las ideas tan buenas que vaya a tener él porque nunca he tocado la batería, ¿no? No sé. Pero sí que le llevo ideas de lo que quiero, a qué quiero que suene esta canción, ¿no? Quiero que suene, que vaya por aquí, que tenga a lo mejor este elemento. Y él me dice, pues mira, tenemos esto. Vamos a probar con esta historia que yo creo que te va a gustar. Y probamos cosas y en función de lo que a mí me hace tilín, pues vamos tirando por ¿Y ahí. qué elementos, qué referencias usaste para este disco? Bueno, ¿Nombres, bandas, canciones? pues surgieron cosas muy clásicas y otras no tanto. En un principio, por ejemplo, salió Patti Smith, salió PJ Harvey. No sé, ahora me he quedado ahí en blanco. Qué tonta. Y otras referencias indies, es que ahora me quedaba ahí como si me hubiesen hecho un lavado cerebral. ¿No te pasa a veces que cuando te preguntan por algo te quedas Me pasa todo el tiempo, después lo edito yo. Bueno, pues eso, pues fuimos cogiendo un poco, a lo mejor sonido, este teclado de aquí o este sinte de allá que me molará, ¿no? Es que no sé, luego cuando no estemos hablando me vendrán. Pero todo dentro de este espacio indie. Tú podrías decir que lo que haces ahora está en ese espacio, en el indie. No sé si llamarlo indie, no sé si, por ejemplo, PJ Harvey entra dentro del indie. PJ Harvey también ha tenido mucho rock y mucha cosa rara por ahí. De lo más difícil que hay es ponerle un nombre a lo que uno hace. Hace unos Sí. años teníamos un programa de radio allí en Argentina, en la Radio Universidad de La Plata. Éramos chicos de 18 o 20 años y teníamos también un poco este esquema con gente todavía más de nuestra generación, chicos que recién empezaban, ¿no? Entonces, cuando empezamos la entrevista siempre venía la pregunta en algún momento, bueno, ¿cuáles son vuestras influencias? ¿Cuáles son tus influencias? Y les decíamos que qué música te gusta. Entonces les decíamos que estaba prohibido responder un poco de todo. Está Porque prohibido. todo el mundo decía un poco de todo, porque dentro del universo propio uno está contenido en un universo simbólico, en un universo de estilos, de lenguajes, y claro, ese universo es todo lo que uno ve en su esfera celeste, musical. Entonces, comprender, claro, lo que pasa es que yo estaba escuchando rock, cuando un día descubriste otra cosa, o yo estaba escuchando rap, o eso para mí era todo. Lo que estaba afuera lo como ni considerado, ¿no? Es muy difícil a veces mostrarle a otro que está afuera desde dentro cuál es el universo propio. Complicado. Isabel Marco ha ido, creo que avanzando, ¿no? Muy pasito a pasito, como muy natural. Creo que es lo bueno, lo que alguien tiene que hacer en realidad, ¿no? Ser más o menos tiene que ser fiel a uno mismo y ha sido como muy natural. Entonces, cuando has metido otras cosas nuevas, tampoco el público ha visto como que, ¡ay, qué esto qué es! No, es el modo natural de ir subiendo escalones, ¿verdad? Sí, yo creo que también el haber iniciado un proyecto diferente a lo que llevaba, digamos que la gente pues abre las orejas, por decirlo, abre los oídos a un proyecto nuevo que no está enmarcado en el punk rock, por ejemplo, que era el estilo que trabajaba con Insolencia antes, ¿no? Entonces ahí si como Insolencia hubiésemos hecho algo, por ejemplo, Soñando Alto, ¿no? Ajá. Si hubiera sido... Hubiera sido unos vendidos. Un shock. Bueno, como mínimo un shock. Y de ahí ya... Hubiésemos sido unos vendidos. Pero es mi proyecto. O sea, te quiero decir que al final, al llevar un nombre propio, no sé, yo creo que la cosa se abre más y la gente no es tan talibán en ese sentido, ¿no?
Dices punk rock, ¿eso era tu esfera, eso era tu universo antes de entrar a Insolencia o conociste esa música con ellos? ¿Cómo es tu camino con las influencias? Pues mira, en Insolencia digamos que hacíamos punk rock porque era el estilo en el que confluíamos todos los componentes. Ajá. ¿Vale? A todos teníamos ese punto ese nexo de unión. ¿Qué grupos eran para ti las referencias antes de entrar a Insolencia? Y, bueno, antes y después, que Sí, han seguido en sí, mi sí. vida todas esas influencias. Yo escucho, a mí mira, pues voy a hacer así un poco así cronológicamente Pues para... sí, ¿vale? eso me interesa. ¿Te interesa? Vale, Sí. pues cuando yo era niña me impactó mucho Héroes del Silencio. Ujú. Trajo una cinta a mi hermano mayor a casa y yo me quedé con la voz de Enrique Bunbury noqueada y me acompañaron durante mucho tiempo. Fue como mi grupo fetiche durante mucho tiempo. También descubrí, gracias a programas como por ejemplo Sputnik, que se veía en el canal 33 de la Catalana, que se cogía en mi pueblo, se cogía la televisión catalana. Ajá. Y había un programa que se llamaba Sputnik que ponían videoclips tan apenas, no había presentación, era como un videoclip detrás de otro. Y yo allí descubrí a Red Hot Chili Peppers, que fue como... Me encantaron. Ese fue como mi segundo pilar fundamental. Y entraron como elefante en la cacharrería en esa época. Entraron a fuego. Sí, Red Hot Chili Peppers entraron a fuego. Y bueno, también descubrí Sepultura Ujú. y otras movidas, ¿no? Pero luego, lo que decíamos, pues en el bar rockero del pueblo, pues también escuchas Platero y tú, Extremo Duro, más rock español, ¿no? Más rockero, más rock de aquí de España, que también tiene como su particularidad, Ujú. el rock en Cierto. castellano. Y pues no sé, pues eso, Platero y tú, Extremo Duro. Después descubrí M-Clan, que también me gustaron mucho. Los primeros M-Clan, hasta que dieron el petardazo. A mí me gustaba más, no sé, me gustaban más los discos anteriores. Pero luego también, luego seguí también enganchada porque Carlos Tarque me enamoró. Así. Me gustaba mucho la voz de Carlos Tarque. Y bueno, también he escuchado mucho Janis Joplin y música de los Doors también, de Doors. Led Zeppelin, Deep Purple. Han Pero estado también muy presentes en mi vida, pero no sé. En fin. Y también Paco Pil, ¿no? Por eso ahora lo electrónico, ¿verdad? Será de influencias. Sí, a Paco Pil lo escuchabas porque lo tenías que escuchar. A ver, estaba ahí. Todo el mundo recuerda. No, bueno, pero esas etiquetas nos sirven para hablar justamente del sonido y a veces no hay que hablar tanto de los autores. Quiero decir, uno está influido por todo. Leo Maslía, que es un músico uruguayo muy, muy, muy sofisticado, un tipo que mezcla popular con humor también, pero con academia. El tipo me dijo una vez, yo le pregunté cuáles eran tus influencias y él me respondió, le pregunté en realidad, ¿cuáles son tus influencias? ¿Cuáles son las cosas que más te gustan? Entonces se quedó frío y me dice, bueno, las influencias no son las cosas que te gustan. Muchas veces lo que menos te gusta es lo que más te influye. Entonces quiero decir que muchas veces uno va a ciertos lugares, a las mismas playlists, a los mismos discos, a las mismas LPs, cuando busca el refugio de lo que uno entiende y uno, pero al final a la hora de crear está tratando de captar cosas que vienen de todos lados. ¿No? Y no necesariamente de las cosas que, por ejemplo, me has dado una lista de grupos que yo entiendo y de bandas y de artistas que están en ese lenguaje del rock duro, de las guitarras, y sin embargo cuando yo te escucho cantar escucho una voz más melódica que está más cerca de la canción que del rock and roll. Entonces, ¿de dónde crees que viene esa voz cancionística que no se puede, que no puede estar, que no viene de Héroes del Silencio, que no viene de... Bueno, sí, claro. Luego en mi casa éramos familia numerosa y había que escuchar un poco había que ir a hacer turnos. Sí. Y, por ejemplo, cuando viajábamos, te voy a decir, porque también he escuchado otras cosas en casa. Por ejemplo, a mi hermano le gustaba mucho Madonna y Mecano también sonó muchísimo, muchísimo en casa. Mi hermana era súper fan de Hombres G y del Último de la Fila. No sé, se ha escuchado en casa, claro, se han escuchado muchas cosas porque cada uno pues tirábamos un poco hacia caminos distintos, ¿no? ¿Y tus padres tenían elecciones musicales? ¿Había música? Mis padres son muy de clásica,
¿Se escuchaba música clásica en tu casa? Sí, mis padres son de música clásica. Mi padre, bueno, tenía las típicas colecciones esas de no sé cuántas cintas de música clásica y han cantado siempre en corales y bueno, siguen todavía cantando en coral. Les gusta mucho. O sea, yo creo que su ocio fundamental está ahí. Mi padre ha sido director de coro también algunos años. Ah, y no te dice, oye, canta con el diafragma, haz no sé qué. No. No te dice nada así de, ¿no? Haz otra escala. No es muy machacón mi padre Bien. en ese sentido, no. Le gusta, ay, qué bien, le gusta mucho últimamente. Le gusta lo que hago. Ay, qué bien lo has hecho. Me dice, Y eso es bueno o malo, porque claro, con Insolencia a lo mejor... no le gustaba tanto. Claro, mola ser la hija rebelde, pero ahora dice, papá, te está gustando demasiado lo mío. Sí, Voy a tener que empezar a plantearme meter música electrónica, y ahí es donde entro. Claro, a mi padre con Insolencia no le gustaba porque en general, claro, era un sonido para él y para mi madre también, ¿no? Demasiado ruido. Y hoy en día también, por ejemplo, cuando voy con toda la banda también es demasiado volumen para ellos, ¿no? Demasiado volumen. Sí, lo traducen ahí. Tienen que ir con tapones para los oídos. Sí, no. Hay mucha instrumentación, demasiado volumen en los directos, eso no va con ellos, ¿no? Ellos son más pausados, más tranquilos. Pero sí que, pues eso, con Insolencia no era algo era tan opuesto a lo que ellos escuchaban que no le encontraban. Mira esta canción, qué chula, ¿no? Aunque estuviese a lo mejor cantando yo, que había canciones de Insolencia en las que la voz principal. Sí. Era como demasiado acelerado todo. Y esto que Insolencia hay que decir que eran muy cultos, no solo por las letras, sino porque incluso hicieron una trilogía que, si ya es difícil sacar discos, pues les dio por sacar una trilogía con 3 discos, evidentemente, la trilogía, y 3 libros también. Sí, aquel proyecto estuvo muy chulo. Estuvo chulísimo. Era una trilogía y que estaban los discos acompañados de una novela y cada canción era un capítulo de la novela. O sea, iba todo ligado. Y fue un trabajo muy chulo. ¿Ves? Esas cosas eran de Dani. Todas esas cosas eran de Dani. Yo sí que es verdad que en esos discos en alguna letra es mía y algún capítulo de la novela también, pero luego se fusionaban tanto que luego decíamos, ¿qué capítulo escribiste tú? Claro. Bueno, me acuerdo. Pero vamos, que la historia se repite. Qué difícil es sacar un disco, pues yo encima le voy a sacar con cada uno de ellos un libro. Y ahora, qué difícil es llevar una carrera adelante en la música. No, pues yo encima me voy a ir al entorno rural y tal. y aquí que hay menos cobertura, pues en concreto, aquí me voy. Al final, todos son retos en tu vida y todo es... Y si al final me sale mal, tengo la excusa de que era muy complicado. Efectivamente. Todo es por eso. Por eso. Isabel, hablando de proyectos, hay una canción que se llama El respirar de las piedras, ¿verdad? Sí. Y que tiene una publicación, una propia, bueno, no sé si le llamas disco o qué, pero tú lo puedes encontrar como una lista con 6 versiones diferentes, sí. ¿Correcto? En distintos idiomas regionales, lenguajes regionales. ¿Cómo surge eso? ¿Tiene alguna historia? ¿Es simplemente una iniciativa que se te ocurre o tiene que ver con colaboraciones o con alguna experiencia personal? Tiene un punto de inflexión o digamos una chispa, ¿no? Eso se enciende con... Me propusieron participar grabando la canción en aragonés. ¿Quién te propone esto? Es que me estoy intentando acordar del nombre del proyecto y es que me pasa eso muchas veces. ¿Sería Eso. O sea, Nogará, eso es. La asociación Nogará, que publica cada año. Con Nogará Religada, eso es. Exactamente, con Nogará Religada. Publican un disco con diferentes artistas aragoneses cantando temas suyos, pero con letra traducida al aragonés, ¿no? En aragonés. Y entonces, pues esta canción es una canción que habla del entorno rural, es una canción que está escrita pensando en Alcoriza, que es mi pueblo, pero que a la vez pues puede extrapolarse a cualquier zona rural de nuestro país, ¿no? Que están esos puntos de unión, esos nexos que podrían ser comunes. Entonces dije, pues bueno, en aragonés sí, porque tal, pues encaja, ¿no? Dentro, soy aragonesa, pues encaja. Pero en el resto, ¿por qué no? Muy bien. Entonces, pues bueno, ahí estuvo el reto y objetivo cumplido. Ya es verdad que a veces me pongo retos, venga, para salir de la zona de confort. Venga, ahora te pones a cantar en idiomas en los que has cantado en tu vida. Son todos retos. Para mí el reto mayor. No sé si, a lo mejor para ti no es un reto.
Lo has comentado antes, ¿no? Te consideras tímida, Sí. pero tú has tocado en un grupo de punk rock, tú ahora tocas con una banda de rock, todavía más difícil. Cuando se da, tocas tú sola con una guitarra Sí, y sigues reconociendo, ¿no? Que eres tímida. es que lo soy, sí. Es que lo soy, sí. Y no sé, o sea, en el escenario se nota una persona todo lo contrario, ¿no? No lo sé, claro, yo no sé lo que nota la gente. Es difícil, o por lo menos a mí me resulta difícil, ¿no? Pensar cómo me puede ver la gente. Yo sé cómo me veo yo. Y yo soy una persona tímida, sí soy una persona tímida con esa mochila de complejos que se van arrastrando, sobre todo que sueles cogerlos en la adolescencia y los vas soltando poco a poco conforme vas cumpliendo años. Y Con un poco de suerte. con un poco de suerte y de ayuda y de arrope, ¿no? Sí. Yo tengo esa suerte porque soy una persona que por suerte, circunstancias de la vida, pues tengo sobre todo a Dani, que es un gran arrope y un gran impulsor de autoestimas, sobre todo de la mía. Y sí, bueno, pues es verdad que en el escenario yo entro cagada, o sea, es así. ¿Qué me dices? Sí, yo entro que... Sí. Sí. Es que además... Todavía el sigues escenario teniendo el miedo antes de entrar al Brutal, escenario después de sí. tantos años. que es una cosa muy conocida para ti el escenario, precisamente. Una de las personas que más toca. Sí, pero eso yo no sé, yo creo que no se va. Antes de todos los conciertos, o sea, puedo estar aparentemente bien y parece que estoy tranquila, sobre todo durante el día, pero yo ya llevo Fíjate. el run run, la lavadora aquí. Y antes del concierto, justo antes de salir, también intento, pues eso, mantener quizá un poco esos rituales que haces. No soy una persona supersticiosa, ¿eh? No lo soy. Pero quizá el prepararte para el bolo se ha convertido como en ese ritual que un poco mantiene que estés en calma, te mantiene la cabeza ocupada y no deja que mi cabeza vaya a sitios donde no tiene que ir. Sí, el ritual no es algo que tenga que ver con la superstición. Es más bien por No. transitar un camino sensorial ¿Seguro? propio que uno conoce y que uno asocia con llegar a un lugar. Sí. A mí no me parece que, Sergio, a mí no me parece que la timidez esté excluida o incluida en la extroversión o incluso en el deseo de subirse a un escenario. Quiero decir, cumple una función. Es cierto que cuando te has subido a un escenario unas cuantas veces, quizás sí te ayuda, te da ciertos elementos, incluso en gente con problemas serios, ¿no? De introversión, de comunicación. Hay como terapias que tienen que ver con lo musical o con lo teatral o con lo mostrarse para aprender a hablar en público y todo eso, porque alguna ayuda te da, pero no lo reemplaza para nada, digamos. No. Lo social es una cosa que no. Lo artístico te puede dar una válvula de escape Sí. para esa sensación, pero no la va a curar ni la va a reemplazar. No. Fíjate al principio que decías, lo de subirte sola con la guitarra en escenario. Claro, yo venía de ser en el escenario de familia numerosa, porque éramos 6 músicos, y de repente estoy yo sola con mi guitarra. El primer concierto lo recuerdo horrible, porque estaba tensa, o sea, como si llevase palo de escoba, nerviosísima, nerviosa perdida. Y de estos conciertos que dices, joder, me he dado pie con bolo, ha sido horrible. A la hora de hablar, todo. No estaba acostumbrada tampoco. No era yo la que hablaba en los conciertos. No solía presentar las canciones. No, eso no iba conmigo. ¿Qué dices? Y ahora soy una pura plasta pesada presentando las canciones. Digamos que después a eso sí que le perdí un poco el miedo a hablar en los conciertos. A no estar pendiente tanto de lo que digo. A ver, pues piensa que hablamos a todas las horas. Sí, ¿no? si tenía que pasar algo malo ya sucedió. Así que peor que lo que me ha pasado no va a pasar. Después de tantos años uno sabe el rango de lo bueno y lo malo, digamos. Así que dije, bueno, pues yo tengo que contar aquí si en realidad son mis canciones. ¿Quién me va a decir que eso no es cierto? Claro. ¿Sabes? Si lo que cuento es mío. Nadie va a venir, no, estás equivocada. Que a mí mi miedo es ese, ¿no? El ser evaluada. Esto está mal.
Me podrán decir, bueno, en la ejecución pues has podido fallar o no, eso sí, ¿no? Pero yo cuento mi canción, cuento mi historia, cuento mi vida, ¿no? Entonces eso eso no es cierto. ¿Cómo que lo sabré yo? Eso es cierto, ¿no? Y si es mentira, es mi mentira y tú qué sabrás. Eso, cállate la boca. Entonces, pues como que en el momento en que yo me di cuenta de eso, decir, qué tonta estoy, ¿no? ¿Qué miedo voy a tener yo aquí en contar lo que es mío? Si es mío propio. Entonces perdí ese miedo a hablar Y además la gente ha venido a verte a ti. Sí, pero bueno, eso me daba igual. Había venido a verme a mí, pero ¿con qué ojos, me vas a mirar? No, pero perdí ese miedo, sí, de decir, bueno, pues yo aquí tengo que explicar la canción, tengo que explicarles cómo ha nacido y cómo es, ¿no? No creo que pase nada. Si un día lo hago mejor o lo hago peor o digo unas palabras y no me han gustado tanto como las que dije el otro día, ¿no? Uh-huh. Pero no va más allá. Y eso sí que es verdad que en ese sentido sí que me encuentro más cómoda. Pero los momentos previos del concierto sí que me pongo muy nerviosa. Habría anécdotas para contar con respecto a eso. Pero... sí, habría... Por favor, esto tiene miga. ¿Cómo que habría? Las hay seguro. Estoy convencido que tiene que haber alguna de esas cosas que no se pueden contar, pues aquí es el momento. Es el momento. Claro que sí. Es que, joder, voy a... ¿Por qué se te ha ocurrido? Es un poco escatológica, pero bueno, os la voy a contar. Que está por aquí, venga. Total. Venga, va, la cuento. Pues bueno, siempre me pongo muy nerviosa en los conciertos, ¿no? Y hay que hacer el pis antes de salir. Y a veces el pis y el pas... Lo que toque. Se me pone una lavadora en las tripas, de verdad. Que es increíble. Pues bueno, fui a un concierto, parece que este verano, no el anterior, toqué en el Sona. Ajá. Y me tocó, es un concierto que se hacen en diferentes enclaves naturales o muy rurales, en Huesca, ¿no? Es el Festival de Sonidos en la Naturaleza. Y estaba en una ermita, ¿ves? Me quedo en blanco con los nombres de las cosas cuando me tienen que salir. No recuerdo el nombre de la ermita ni del pueblo, dejémoslo. Una ermita alejada del pueblo que había que llegar, habían puesto indicaciones y tal, pero era complicado llegar. Y no había baños. Tampoco habían puesto un baño de estos portátiles, de estos de festival. Vamos, que no se lo habían pensado muy bien. No lo habían pensado muy bien ese aspecto. Sí, claro, son sonidos en la naturaleza y la naturaleza es la que... La naturaleza es natural. No, a mí no me hubiese importado irme al campo y tranquilamente todo fetén, pero estaba hecho de tal manera que la parte de atrás de la ermita era un mirador con un precipicio al que no... Por ahí no había salida, por ahí no podía ir. No iba a hacerlo en la parte de detrás de la ermita porque estaba feo. Estaban además la gente con los coches aparcados de los técnicos, de la gente que había ahí trabajando y tal. No era un lugar tampoco para hacer allí ninguna necesidad. Y sí que había un coche que nos decía, si tenéis ganas de ir al baño o tal, os bajamos al bar del pueblo y eso. Claro, yo, pues sí, estaría genial, pero no era fuimos una vez, pero no fue suficiente. Antes del concierto, falta que no tengas la posibilidad para que aún sugestión, ¿no? Es cierto. Tengo que ir al baño y no tengo dónde ir. Ya empezaba a llegar la gente claro, la parte de atrás yo no podía ir y la parte de delante, todo el público en sus mesas y tal, el camino entrando, o sea que en cualquier sitio que yo me pusiese o me alejaba 1,5 kilómetros o allí me veían y salía Isabel por ahí y se agachaba detrás de un mato. Eso no podía ser. Entonces yo estaba ya en el camerino a punto, o sea que nos tocaba salir ya 5 minutos y salís, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Yo qué hago? Pues aguanta el tipo. Y salí. ¿Qué me dices? Salimos al concierto y... Ay, Dios mío. Te juro, estuve como las 3 primeras canciones, me cago encima. Dice, ¿con qué sufrimiento pone a sus canciones esta chica? Y tú... Yo me cago encima. Es que yo no podía pensar en las canciones. Yo creo que salieron pues porque las he tocado 1000 veces. Pero yo no estaba pensando en la canción. Lo pasé fatal. Y estaba pensando, ¿qué puedo hacer para decir, necesito un momento? Y estaba pensando, ¿qué recursos tengo para yo poder ir al baño o a algún lado y que no se note? Pues empecé a pensar, nos cambiamos. El camerino era la sacristía de la ermita. Y yo estuve pensando, ¿qué hay ahí? Había
había un cubo de fregar. Lo juro. O sea, pensé en todos los elementos que había que me pudiesen salvar del apuro, porque yo estaba apuradísima, pero al final intenté hacer modo zen, respira hondo, tranquila, olvídate, y me olvidé. Vale, me olvidé. Bien. Y ahora se me pasó, continué el bolo y todo genial. Y después del bolo viene Coco, Jorge Sastrón, el técnico de sonido, Ajá. y me dice, tía, ¿qué te pasaba al principio? Estaba chequeando todo por si te llegaba mal la señal al monitor o algo, ¿qué pasaba? Digo, hostia, me conoces bien, ¿eh? Digo, ¿tanto se ha notado? Es que me estaba... Me pasaba esto, claro, todos petados de la risa, porque tuve que confesar que me estaba cagando y no podía. Y ahí también la importancia entre la química, la coordinación entre un buen técnico y un buen músico, ¿no? Las miradas, ¿no? Sí. Como una mirada es suficiente como para La que está fallando, ¿no? la importancia de los baños químicos, Sergio. Eso Sí. es lo que hay que resaltar Ahí acá. yo dije, luego les dije, aquí lo del baño, por favor. Porque, claro, yo qué sé, es que, claro, no es solo vas a hacer pis y si eres tío, pues lo tienes relativamente fácil, ¿no? Haces que miras por el mirador y nadie te hubiese dicho nada. Pero Las cosas más complicadas. lo tenía más difícil yo, sí. Correcto. Bueno, Isabel, tienes una carrera que empieza encontrando un hueco en una banda donde eran todos chicos en su momento, Sí. ocupando, como decíamos hoy, un espacio un poco periférico, te vas haciendo un hueco y al final terminas, o digamos, estás en una instancia en que ya tienes una carrera tuya, siendo una mujer, imponiendo tu nombre, imponiendo tu estilo, una temática que realmente es original, está poco relacionada incluso con la mujer en el rock, también el tema rural, es un conjunto de elementos bastante originales. Y además eres madre, tienes un niño. Sí, ¿Cuánto hace? ¿Qué edad tiene tu hijo? tiene 4, cumplió los 4 en septiembre. Tu hijo tiene prácticamente la misma edad que la decisión de dedicarte a la música. Sí. O sea, has tomado esa decisión casi en conjunto. La decisión de dejar tus otras ocupaciones a la vez que estás criando un hijo, Sí. pero en lugar de robarle tiempo a la música, directamente desechar la otra actividad para poder hacer las dos cosas. Sí, fue así. Además, antes hablábamos, ¿no?, de que me busco, no sé, parece que voy buscando el camino complicado. Porque decidí tirarme a la piscina y de repente parece que vino la pandemia y elegí todo en el mejor momento. Entonces, bueno, fue un momento difícil, ¿eh? Pero sí, había que hacerlo y tenía que ser ese momento. Que vamos cumpliendo años y cada vez se hace más difícil, yo creo, ¿no? Si me voy haciendo más mayor, acabaré por guardando este proyecto en un cajón. Claro, porque estaba llegando algo que tú sabes que va a ocupar un espacio que jamás se va a ir en tu vida. O sea, el momento Claro. que van a ser muchos años de una gran dedicación, de tu mente, de tu corazón dedicado a esa parte que es criar a tu hijo. Sí. Y no iba a haber espacio para mucho más. Y si seguías teniendo una dualidad entre una profesión tradicional y la música, al final la música era la que iba a perder. Claro, sí. A ver, la jugada cómoda hubiese sido quedarme como funcionaria y seguir trabajando en el cole, y lo que dices, ¿no? Pues la música se hubiese ido quedando, pues al final, en algo anecdótico. Y me pesaba, había que intentarlo. Digo, bueno, si no sale siempre quedará. Si no suena la flauta, pues bueno, siempre quedará el poder volver, aunque no sea, ya encontraré otro trabajo. ¿Tu hijo cómo se llama? Dani. Dani. ¿Y Dani te acompaña a los conciertos? En algunos sí, en los que hay unas circunstancias que sean amables para él, sí. Sí, vienen algunos. ¿Y se va enterando ya? Sí. De que la mamá es artista. Sí, que lo sabe, sí. Cuando le preguntan en el cole qué hace mamá, que mamá es cantante. Ah, qué bueno. Autora, sí. Qué bueno. Y oye, ¿le gusta la música y eso? Y no sé, Sí. especialmente, ¿tú le ves especial interés? Sí, le gusta mucho la música. Claro, en casa pues escuchamos música y leemos mucho, y esas cosas yo creo que, bueno, al final, pues esas costumbres, pues yo creo que las acogen. Si nos gustase, por ejemplo, otras cosas,
A lo mejor cuando crezca luego ya él dirá, ¿no? Lo que quiere hacer y si le gusta o no le gusta. Pero ahora sí que le gusta ponerse sus discos, le dejo que ponga el vinilo, que le encanta. La aguja, por favor, déjame poner. Sí, todo lo que es ¿sí? delicado les encanta a los Sí. niños. Con 4 años le dejas tocar el vinilo. Sí. Eso es una madre, ¿eh? Y lo demás tonterías. No sé si me equivoco o no, pero bueno, sí, estoy ahí con él, ¿eh? Y lo hacemos los dos Y el cuchillo juntos. también, un cuchillo también lo puede manejar, porque yo antes le doy un cuchillo que mis vinilos. No, pero también lo... Le enseño a manejar Pero- un arma. Claro, También un arma, le al fin y al dejo. cabo, que bueno, pues que le puede un cuchillo, pues no sé, un dedo menos, bueno, no pasa, pero hombre, un vinilo, cuidadín, que es parte de mi alma. lo que Colabora se lleva. mucho en casa también. Bueno, os voy a contar. Le gusta mucho también colaborar para hacer la cena, sobre todo, pues y conmigo, estando con él, algunas cosas le dejo usar. Eso es estar con Ah, mamá. qué bien. Le Eso dejo es usar estar el con mamá. cuchillo, sí. Algunas cosas, pues Qué este bien. año, venga, coge. Para esto te dejo que cojas el cuchillo. Y juntos, lo hacemos juntos, no le dejo al cuchillo a su libre albedrío, no. Y Pero de hecho sí. todavía le quedan 3 dedos, o sea que no, que todavía se puede hacer vida así. O sea, Todavía que muy bien, ¿no? Y por- Estuvimos charlando con Lionware, que es este chico que está haciendo un trabajo Sí, que lo conozco. tan relevante en el tema de la música urbana. Nos ha contado un montón de cosas y nos contó una cosa que realmente nos sorprendió. Creo que incluso es hasta una primicia, digamos, es una cosa que no se sabía públicamente, que él empezó con la música a los 3 años. Empezó haciendo solfeo a los 3 años. Y luego empezó a tocar la flauta traversera a los 6 años. Entonces cuando él llega a la electrónica y toda esta forma de construir música a partir de ordenadores, ya tiene un trasfondo musical Claro. muy fuerte. ¿Tu hijo? ¿Cómo estás teniendo un plan para él? ¿Un plan maestro para que sea un genio de la música? ¿Lo estás No. acercando? ¿Estás dejando que juegue? Le dejo que juegue. Le dejo que se acerque todo lo que quiera y los instrumentos los tiene cuando quiere, él coge, toca. Tiene instrumentos también de juguete porque le gusta mucho, pues la batería, tiene un teclado para que pueda jugar él solo, ¿sabes? Sin tener que estar yo ahí con él, ¿no? No le puedo dejar solo con una guitarra porque la tiraría al suelo, Sí. ¿no? Pero bueno, tiene allí sus instrumentos de juguete y cuando quiere, pues juntos cogemos la guitarra, tocamos, hacemos, cantamos, nos ponemos música. Le gusta mucho ponerse música y luego él también se flipa, por ejemplo, le gusta mucho Bruce Springsteen. De las cosas que escuchamos en casa, Bruce Springsteen le encanta y Bunbury también, pero con Bruce Springsteen hubo ahí como un flechazo muy heavy y le gustaba desde muy pequeño, si tendría año y medio o así, se ponía delante del espejo a imitar a Bruce Ay, Springsteen. por favor. Y me pedía el del puño, el de la vuelta, le ponía los videoclips. Yo qué sé, que los nombraba él así, ¿no? Y se ponía a bailar. Y me decía, tú vete. Y se ponía delante del espejo que tengo yo en la habitación, estos de cuerpo entero, y se ponía ahí con un micro a hacer que es Bruce Springsteen, pero desde muy pequeño. Sí, le ha gustado mucho. Y luego ha ido descubriendo, claro, luego entra en el cole y ha descubierto otras cosas, quizá de música infantil que a lo mejor no escuchábamos tanto en casa. Sí que teníamos algunos discos pero se ponía solo al principio de las canciones y las iba pasando. Le gusta poner el CD también, mucho. Tenemos ahí un aparato, lo tenemos a su altura para que él pueda y se pone su disco. Y uno de sus discos de vinilo, no de CD, que le gusta mucho ponerse es del pianista que venía a tocar conmigo, de Alfredo González. Que no tienes fan mayor que mi hijo. Fíjate. Sí. Y hubo un tiempo en que nos hacía bailar a papá y a mamá. Ponía el disco y vosotros bailar. Era muy divertido. O sea que Son la momentos música- muy divertidos. Sí. La música infantil le gusta, se la va pasando y tal, le gusta así, porque claro, viene del caviar y te dan pollo, que muy bien, pero... Le gusta ¿sabes? porque, claro, pues al principio pues cantarlo le resulta más fácil, las canciones infantiles, cantarlas. Claro, ponte a cantar Bruce Springsteen en inglés, ¿no? Bueno, el no género lo canto infantil- no lo canto yo. Pero El género poco más. infantil es como todos, tiene cosas Y luego hay- fantásticas y tiene cosas Claro, más simples. sí. Luego hay proyectos musicales que están muy chulos. Se me ocurre ahora, por ejemplo, la Billy Boom Band es un proyecto Eso está muy musical bien. que está genial. Son canciones infantiles con un aire súper moderno, rockero, tal. Soy un ratón también, me mola mucho. Hay cosas muy chulas por ahí. Hay cosas muy chulas. O sea, que no está lo típico que pensamos en los cantajuegos, ¿no? Por ejemplo, que Ujú. está ya como muy manido. Pero a los críos les gustan, ¿no? Son cosas que a lo mejor porque son fáciles de aprender y son
a lo mejor una estrofa en estribillo que se repite 3 veces y se lo aprenden rápido, les gusta. Entonces, pues bueno, también está ese punto de, no voy a decir que no, mi hijo, escucha, no, canta, pues también. Y además, cuanto más fuerte te opongas a algo, No, claro. más te va a dar por la espalda cuando No, sea el es lo que momento. te digo, Así es. que no, tampoco no le hemos apuntado a solfeo. Me parece que todavía es pequeño como para meterlo ya en, no sé, chico, que viva un poco. Luego Que vaya eligiendo estamos él. en una sociedad que todo es como muy institucionalizado y los niños se pegan ya 5 horas en el cole con todo dirigido, excepto la media hora del recreo. Que imagine. Sí, 5 horas con suerte. Con suerte, exactamente. Porque luego si los papás pues tienen que trabajar, pues está el servicio de madrugadores, tienen que dejar a los niños antes de que empiece el cole, a lo mejor se quedan al comedor y están porque también los papás trabajan y tienen que estar después. Yo tengo la suerte de poder hacerme el horario como yo quiero y puedo llevar a mi hijo a la hora de entrada y recogerlo a la hora de salida y está pues las horas del cole. Que claro, yo cuando entraba con 3 años, 5 horas, madre mía, pobrecicos. Me parece, y eso que he sido maestra, pero Pero lo dejaste. lo dejé. Bien. Pobrecico. Isabel Marco, tienes una carrera muy interesante, tienes una historia que creo que puede inspirar a muchas personas, a muchas chicas en particular, por este camino tan particular, como te decía, desde buscarte un hueco hasta terminar siendo pieza fundamental en un grupo y luego ser lo que surge de ese grupo. Seguir todo el tiempo buscando, construir tu propio lenguaje, tu propia temática. Me parece que lo que haces es original y que todavía va a tener mucho recorrido. Te agradecemos mucho por estar aquí. Nos ha encantado esta charla. Gracias. Y espero que se vuelva a repetir en algún momento. Sí, nos vemos en los conciertos, porque es verdad que cada concierto de Isabel Marco, que además tiene como diferentes facetas encima del escenario, ¿no? Con banda, con semibanda, ella sola. Es que es genial porque ves una peli muy distinta y es la misma persona defendiendo con uñas y dientes el mismo proyecto, pero en otro contexto, ¿no? Y es que es genial descubrir cada concierto con cada disco a esa Isabel Marco que va avanzando, que sigue avanzando, ¿no? Que nunca se estanca, ¿no? Y es genial. Pues O sea muchas que gracias. nos veremos ahí en el escenario, ¿vale? A ti. Así sea, que nos veamos por ahí por los bolos. Un placer.